Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial de la casa, en esta parte final, al amigo Máximo Castillo Sala, quien es presidente de la Cámara de Cuentas. Máximo, antes de empezar el programa, me llama la atención algo. Ese lazo, ¿falleció alguien? Bueno, en realidad, ese lazo y esta forma como estoy vestido hoy, obedece precisamente a esta entrevista. La señal que yo quiero llevarle al pueblo dominicano del peligro que corre la soberanía y la gobernabilidad. La soberanía y la gobernabilidad, en este momento. Que yo entiendo que corre un peligro muy grave, hasta el extremo que entiendo particularmente, aunque se llame un juicio de valor, que estamos perdiendo la batalla de soberanía y de gobernabilidad. ¿Y en qué usted se basa, Máximo, para traer ese tema que de verdad yo sé que todo el mundo va a estar atento a lo que usted va a decir? El primer elemento que nosotros podemos enunciar es la forma como la migración de ciudadanos haitianos ha copado el país y cómo las autoridades no han tenido los mecanismos del lugar para frenar esa situación tan delicada. Lo segundo es la forma como desde el gobierno, políticos y empresarios han caído en actos de corrupción que perjudican gravemente el erario. Lo tercero es la forma como organismos internacionales no solo han colocado sus alfiles en el gobierno, sino que han tratado por todos los medios de trazarle pauta al gobierno en cuanto a la forma en que debe gobernar el país. Entonces, esos tres elementos, si lo analizamos de fondo, nos vamos a dar cuenta que tanto la soberanía como la gobernabilidad democrática del país están agonizando. Y es por esa razón que tú ves que nosotros estamos vestidos de esta manera. Si tú analizas, por ejemplo, cómo se compuso el gobierno de Luis Abinader a nivel de funciones públicas, te va a encontrar con que precisamente la USAID, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la FINJUS y de participación ciudadana, colocaron fichas en el gobierno, pero además dos sectores empresariales que han vivido permanentemente de actos de corrupción, que lo hemos visto a través de la historia, han colocado también funcionarios de manera clave en el gobierno. Me refiero claramente al grupo Vicini y me refiero al grupo Estrella, que han colocado ficha en el gobierno. Entonces, estos elementos, cuando tú lo analizas, y luego de nosotros ver que unas elecciones como la que pasaron, el pueblo se volcó buscando un cambio, el pueblo, precisamente el pueblo llano, quiso que se cambiara de forma de gobernar, y lo que estamos viendo es que todo se ha ido por un sendero totalmente diferente y contrario. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo con claridad que la gobernabilidad está en peligro y que la soberanía también está en peligro. Porque aunque vi recientemente declaraciones del presidente de la República en torno a controlar la migración haitiana, los niveles que ha alcanzado esa problemática no son sencillos. Y prácticamente estamos viendo que el país está invadido de manera pacífica. Y que países como por ejemplo Canadá, Estados Unidos, Francia e Inglaterra están insistiendo para trazarle las pautas al gobierno, al país, de cómo se debe manejar esa situación. Y eso para nosotros implica que la soberanía del país está agonizando, que la gobernabilidad del país está en peligro. Y es por esa razón que tuve que estamos vestidos de esta manera en el día de hoy, precisamente para esta entrevista, para mandar la señal al pueblo dominicano de que debemos abrir los ojos para poder enfrentar el pueblo dominicano con claridad y con determinación la situación que está quejando al país. Luego de esa contundente declaración, Máximo, que yo sé que usted la hace con todo el rigor. Usted es una persona que investiga, no inventa datos, es una persona seria y convincente. Y quiero preguntarle algo. Se habla de un listado de personas vinculadas a la corrupción o que son corruptos. ¿Usted podría hablarnos de eso? Sí, lo primero que yo quisiera es que a través de este programa la ciudadanía comience a adquirir conciencia de que debemos unificarnos para poder luchar contra estas situaciones que yo estoy denunciando. Que cada ciudadano debe adquirir conciencia. Y dentro de eso estoy planteando que organismos, programas
como este tuyo, Visión RDN, programas como Somos Pueblo, Amigo de y este programas como el de José Peguero, las exclusivas de José Peguero, Sí. sirvan de plataforma a toda la sociedad dominicana para que desde estos programas se adquiera conciencia y se pueda establecer una lucha permanente contra la corrupción. Primero, por la facultad que le da la Constitución de la República a los ciudadanos a través del artículo 146 y el 246 infine, que permiten que el ciudadano pueda participar en el apoyo a la lucha contra la corrupción. Y en esa base, entonces, crear a nivel de todo el país, con todos los ciudadanos que tengan la voluntad de hacerlo, entonces, los veedores de auditoría de la sociedad dominicana. Hay una imagen ahí que me gustaría, Ariel, que se colocara para yo entonces explicar con mayor detalle. Mira la imagen. Ahí está. Castigo a la corrupción. Y que se cree el sistema de veeduría de auditores de la sociedad dominicana, donde están los programas, donde están los ciudadanos, y que vayamos haciendo acopio a nivel de todo el país, en cada instante y en cada lugar que se cometa un acto de corrupción, que sean los ciudadanos que lo denuncien y que llamen a la justicia para que actúe. Entonces, ese colectivo de veedores a nivel nacional en la lucha contra la corrupción, que tengan de plataforma y que se integren a estos programas, al programa Visión RDN de Ariel Lara, al programa Somos Pueblo de El Piro y de Ricardo Ripoll, y también de José Peguero, las exclusivas, para que desde estos programas podamos formar una plataforma de más de 3 millones de dominicanos, dándole seguimiento a estos programas y con la intención de denunciar a nivel de todo el país los actos de corrupción. Procurar que la justicia persiga esos actos de corrupción, pero a su vez impedir en las próximas elecciones que los corruptos puedan llegar a cargo político. Creamos, entonces a partir de ahí vamos a crear, y ya inclusive tomamos la iniciativa a partir de hoy, de hacer el álbum contra la corrupción, el álbum contra la corrupción, donde se pueda indicar en cada lugar donde hay un corrupto que ha defraudado el erario, y se vaya haciendo una lista para que los ciudadanos, cuando llegue el momento de las elecciones, rechacen votar por estos. Yo te voy a mencionar los primeros nombres. Los primeros nombres. Los primeros nombres que nosotros entendemos que deben figurar en ese álbum contra la corrupción. Los primeros corruptos. Y que la ciudadanía nos ayude a través de estos programas, de la plataforma de los programas que acabo de mencionar. Somos Pueblo, Visión RDN y las exclusivas de José Peguero, nos puede ayudar el pueblo dominicano a identificar lo corrupto de cada sector, de cada pueblo, de cada municipio, de cada provincia, en todo el país, porque en los próximos días vamos a publicar el primer libro que recoja todo lo corrupto del país, para que la ciudadanía pueda ir teniendo conciencia de por quién no debe votar, a quién no debe apoyar, para que en la próxima estructura del Congreso y la próxima estructura del gobierno no hayan corruptos. Vamos a comenzar en este álbum de los corruptos del país, desde 1996 hasta el 2024, y como no ha llegado el 2024, vamos a hacerlo hasta el día que se publique la obra, y posteriormente entonces vamos a hacer una modificación de la obra para incluir los años que restan hasta que concluya el año 2024. Lo primero corrupto que el país debe rechazar en todo momento es a Leonel Fernández Reina, a Danilo Medina Sánchez, a Félix Bautista, a José Ramón Peralta, a Roberto Fulcar Encarnación, a Lisandro Macarrulla, al Grupo Vicini, al Grupo Estrella, a Abel Martínez Durán, a Donald Guerrero, a Simón Lizardo, a Jean Alain Rodríguez, a Masi Montilla y a Leslie Medina Sánchez. Eso es para comenzar de alguna manera, porque ahora el pueblo dominicano, los ciudadanos del pueblo dominicano, deben ayudarnos a completar ese álbum contra la corrupción con los corruptos de cada municipio, de cada provincia y lo conocido en todo el país.
Entonces, este álbum nos va a servir a nosotros de parámetro, primero, para denunciar los nuevos actos de corrupción que sucedan, los que ya han acontecido, apoyar a la justicia para que lleguen a tener un castigo ejemplar y a su vez impedir que toda esta gama de corruptos pueda llegar a cargos públicos, sean de senadores, de diputados, de alcaldes y de gobierno. Pero para ello el pueblo dominicano tiene que integrarse a esta plataforma que estamos planteando, de veedores contra la corrupción, auditores, que la misma Constitución nos plantea en su artículo 146 y el artículo 246 de lucha por prescripción de la corrupción, y la auditoría social de la sociedad dominicana en defensa del erario público y contra los actos de corrupción. Estamos iniciando de esta manera, pero necesitamos el apoyo y la conciencia de los ciudadanos para que participen en esta gran jornada que nos va a permitir que en el futuro, en el devenir, la República Dominicana pueda contar con gobierno de personas que estén real y efectivamente identificadas con la necesidad del pueblo y que entiendan la responsabilidad que asumen cuando el pueblo vota por ellos para que los representen los distintos estamentos del gobierno dominicano, los distintos estamentos públicos. Máximo, luego de ese listado que usted aquí expuso, yo le voy a hacer, me nace una pregunta. Una pregunta que me nace ahora mismo, es muy orgánica. ¿Usted buscaría aspiraciones presidenciales en el país? Bueno, realmente la única forma en que yo participaría en ese nivel es si la sociedad dominicana quiere conciencia y se unifica, especialmente el hombre humilde, el hombre de pueblo, el pobre. Porque realmente, como yo digo en mi obra, lo que nunca se ha dicho, el país desde 1844 hasta la fecha ha estado siendo gobernado por grupos que lo que persiguen es beneficiarse ellos y beneficiar a su séquito en perjuicio y detrimento de la colectividad nacional. Y si un día la sociedad quiere esa conciencia y determina que tiene que cambiar ese derrotero de fracaso y me ve a mí como un posible candidato presidencial, yo con mucho gusto asumo. ¿Por qué? Porque yo tengo la conciencia y la determinación de lo que hay que hacer en el país para que esta situación que estamos viviendo cambie. Este endeudamiento galopante de todos los gobiernos que han sido incapaces de producir para poder permitir que el país pueda vivir en base a la producción que tiene el país en todos los renglones, este permanente abuso de lo corrupto contra el erario público y esta genuflexión de los distintos gobiernos que hemos tenido de plegarse a los pies de los Estados Unidos, sin nosotros cuestionar el hecho de que Estados Unidos es el primer socio comercial del país y que en ese sentido debemos respetarlo y tener una relación de armonía con ellos, pero jamás plegarnos a los pies de los Estados Unidos para que ellos dirijan la política nacional, porque ahí es que está precisamente el peligro de la soberanía dominicana y la falta de una gobernabilidad auténtica que estamos viendo que está aconteciendo a nivel del gobierno, donde el pueblo está ausente de las políticas públicas y todo lo que se está haciendo es simple y llanamente para que los ricos sean más ricos y para que las potencias puedan estar en armonía con lo que hace el gobierno dominicano, siempre con situaciones que van en perjuicio de la colectividad. Yo te aseguro a ti, Ariel, que si yo soy un candidato presidencial y gano las elecciones en el país porque el pueblo lo determine así, todas esas situaciones van a desaparecer, porque yo sí sé lo que hay que hacer para gobernar en favor de la colectividad, del pueblo pobre, del hombre de trabajo, del hombre humilde, del hombre de campo, diferente a lo que ha venido sucediendo desde 1844 hasta la fecha, que el país nunca ha tenido un gobierno auténticamente democrático y que el pueblo no ha podido participar en la elaboración y en la decisión de las políticas públicas que van en beneficio del país. Yo quiero preguntarle algo desde su punto de vista, ¿cómo usted ve el combate a la corrupción, ya que usted citó una lista? El combate a la corrupción, yo entiendo que ha tenido, precisamente en este gobierno, ha tenido un paso positivo con el nombramiento del Ministerio Público. Ese Ministerio Público encabezado por Miriam Germán ha comenzado algo que en el país nunca había acontecido, es, si se quiere, un hito histórico, un precedente muy positivo. Pero ya vemos que en los últimos meses están frenando a ese Ministerio Público por beneficio tal vez de una situación política que se avecina.
donde el gobierno pretende beneficiarse precisamente de la fuerza que ostentan algunos de los que han sido acusados de corrupción. Y hay ahora una inercia producto de eso mismo. Cuando en verdad lo que necesita el país es que ese Ministerio Público sea fortalecido, que se le den recursos suficientes y que se respete la independencia que, entre comillas, este gobierno le ha dado, que debe convertirse en una independencia constitucional y real. Este Ministerio Público necesita apoyo del gobierno, no que se le frene en su accionar, como vemos que está aconteciendo en la actualidad. Por ejemplo, esa idea alocada de crear un Ministerio de Justicia. Eso yo quería preguntarle del Ministerio de la Justicia. ¿Quién le ha metido esa idea al presidente en la cabeza? Un Ministerio de Justicia cuando el presidente y su gobierno han dado un paso muy positivo a nivel de la independencia judicial, especialmente con el Ministerio Público, dejándolo actuar de manera independiente. Ahora meten la cuña de un Ministerio de Justicia que no sabemos de dónde parte la idea, si es una idea que viene embotellada como muchas ideas que se convierten aquí en leyes de recomendaciones internacionales, o si hay algún jurista o algún grupo de juristas que equivocadamente le han metido al presidente de la República, que no es abogado, la idea de crear un Ministerio de Justicia que lo que vaya a debilitar la acción contra la corrupción, a convertir el país tal vez en un elemento más de burocracia, con gastos de dinero innecesarios en un ministerio que no se necesita en este momento. Lo que necesita el país es que se apoye la justicia, que se apoye la independencia del Ministerio Público, que se convierta en un aspecto constitucional, que se limpie la judicatura de los corruptos que existen a nivel de la judicatura y que se siga avanzando por los senderos que establece la Constitución de la independencia de los poderes públicos. El Poder Judicial debe seguir siendo y debe ser cada día más independiente del Poder Ejecutivo. Lo mismo el Poder Legislativo. Y crear un Ministerio de Justicia con el elemento que sea, con la motivación que sea, lo que persigue o lo que va a provocar al final del camino es debilitar al Ministerio Público. El Ministerio Público lo que necesita es recursos y apoyo por parte del gobierno para que pueda crear la base en cada una de las áreas que permitan que la lucha contra la corrupción continúe. No meterle un caballo de Troya ahora con el llamado Ministerio de Justicia. No va a aprovechar al país. Es una idea alocada que es inaceptable, que debe ser inaceptable para la sociedad dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, debe abrir los ojos y retirar ese proyecto. Y te lo digo de forma categórica, porque desde mis días en la universidad he venido trabajando, y por cierto, la tesis mía, que habla de la independencia del Ministerio Público del año 1987, lo que plantea es eso, la independencia del Ministerio Público, no que le metan un caballo de Troya ahora, llamado Ministerio de Justicia, que lo que haga es que frene las acciones del Poder Judicial en esta parte, lo que tiene que ver con el Ministerio Público, que es parte de la magistratura, y que no está maleado porque su dirección ahora mismo está haciendo el trabajo que el país necesita, que debe seguir avanzando, que debe seguir fortaleciéndose, porque hay elementos que no deben estar, pero que hasta el momento han hecho un trabajo extraordinario. Entonces, por politiquería o por lo que sea, no podemos frenar ni dejar de desconocer ese trabajo positivo que ha venido haciendo el Ministerio Público. Por ello le hago un llamado al presidente de la República para que retire ese proyecto de Ministerio de Justicia, que lo que va a hacer es perjudicar la necesaria independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Sí, ahora que usted toca esa parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo, en el artículo 4 de la Constitución lo dice claramente que existe la división de los tres poderes del Estado, claro, Ejecutivo, Judicial y Legislativo. No sé si se inspira en Montesquieu, en el espíritu de la ley, que divide eso para tratar de romper un régimen monárquico. Pero entrando aquí en la pregunta, Máximo, ¿cómo se logra una condena llevada, yendo a un proceso a través del Ministerio Público si el juez no es independiente? Lo factible no sería también cambiar a los jueces. Claro. Por eso es que nosotros porque son los jueces que determinan. Por eso hemos planteado y seguimos insistiendo que a nivel del Poder Judicial no pueden existir jueces que estén comprometidos con la corrupción, jueces que les respondan a otros amos que no sea la voluntad del pueblo.
Y hemos dicho y reiteramos que Luis Henry Molina es prácticamente un caballo de Troya a nivel del Poder Judicial, que hay que sacarlo y que hay que sacar a todos los que sean corruptos como él a nivel del Poder Judicial. Y el pueblo está vigilando el accionar de los jueces. Por ello nosotros decimos que independientemente de que hay una designación de Luis Henry Molina maleada, por eso no podemos detenernos, porque el Ministerio Público está haciendo su trabajo y existen a nivel del Poder Judicial muchos magistrados serios. Si Luis Henry Molina es un elemento maleado y hay muchos que como él también lo son, eso no implica ni significa que todo está perdido. Por el contrario, debemos seguir caminando en esa línea para limpiar el Poder Judicial de elementos como ese. Y de la condena que tú hablas, para hablarte de manera sintética, un juez puede obedecer el lineamiento de Luis Henry Molina y estar maleado, pero no todos lo van a hacer. Hay muchos jueces sanos que honran y dignifican el Poder Judicial y en ello debemos apoyarnos, porque no van a aceptar línea de Luis Henry Molina. Y en lo que le queda a Luis Henry Molina, lo que hay que frenarlo y la sociedad estar observando, porque como Luis Henry Molina responde a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Félix Bautista, a José Ramón Peralta, el pueblo está observando. Y sabemos que en un determinado momento él pudiera incidir en algún juez, pero eso no va a pasar siempre. La justicia, desde el punto de vista que yo la veo, con este Ministerio Público está avanzando. Tenemos que fortalecerla y apoyarla. Por ello es que le pedimos al presidente de la República que retire el llamado Ministerio de Justicia para que no se convierta en un elemento discordante de lo que hemos avanzado precisamente en los 2 años de gobierno que lleva el presidente Luis Abinader. Muchas gracias, Máximo. Usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Usted siempre va a venir aquí a exponer sus ideas y sabe que cuenta con esta plataforma. Gracias. Sí. Como siempre le digo, señores, hasta la próxima.